Muy buenas noches, amada Iglesia. Hoy y todos los miércoles pues realizamos pequeñas reflexiones a las Escrituras. En los últimos meses hemos estado tratando el libro de Nehemías, ya estamos en el capítulo 8. En el mensaje anterior vimos pues que Nehemías encontró las Escrituras, se puso a leer, ¿no? Junto con todo el pueblo, y eso fue el primer día del séptimo mes, y pues comienzan a leer y el pueblo llora porque se sienten conmovidos pues por las Escrituras. El propósito principal de las Escrituras es revelar el estado de pecaminosidad del hombre, ¿no? Entonces ellos comenzaron, como quien dice, a verse a sí mismos, y también pues comenzaron a darse cuenta de cuánto habían desobedecido a Dios. Entonces lloraban y pues les dice que no lloren, ¿no? Les dicen que no lloren. Y es que las Escrituras también, pues, cuando uno las entiende, pues eso produce paz en nuestro corazón, ¿no? Gozo y también fortaleza, nos da la fortaleza necesaria. Eso estuvimos conversando la semana pasada. Hoy vamos a continuar, nos toca los versos del 13 al 18. Entonces ya empezaríamos el segundo día, ¿no? El segundo día después que leyeron las Escrituras, pues nuevamente ese día pues se reúnen en una asamblea, pues las cabezas de las familias, los sacerdotes y los levitas, con el propósito pues de seguir estudiando la palabra de Dios. Y cuando estaban leyendo las Escrituras se dieron cuenta pues que deberían celebrar la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Y justo que era el séptimo mes, ahí se dan cuenta de eso, ¿no? Entonces, y las instrucciones fueron claras también de parte de Dios, en donde ellos deberían construir tabernáculos pues con ramas de olivo y vivir allí. Entonces inmediatamente ellos comunican al pueblo que eso hay que hacer y lo hacen. Esa fiesta duraba pues 7 días. Y en esos 7 días Esdras pues leía las Escrituras. Y el octavo día pues fue un día solemne, ¿no? En donde todo el pueblo se reunió. Vamos a leerlo, pero antes vamos siempre a pedir la dirección del Espíritu Santo. Señor, tu palabra está expuesta. Señor, que salga a la luz aquellas cosas que nosotros no hacemos o que tú nos vas a iluminar para poder entender y aplicarlo a nuestra vida. Padre Santo, me escondo detrás de la cruz, que te miren a ti, que te exalten a ti, que seas tú mismo, pues tocando nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, entonces dijimos que hoy vamos a ver Nehemías, el capítulo 8, los versos del 13 al 18. Y las Escrituras nos dicen: al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, y Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, conforme está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de las casas de Dios, en
en la plaza de la Puerta de las Aguas y en la plaza de la Puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad, entonces hicieron tabernáculos. Y en los tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hasta el hijo de Nun, desde los días de Josué, recuerden que Josué era hijo de Nun, hasta ese día, pues no habían hecho así, no habían festejado esa fiesta a los pueblos de Israel. Y hubo alegría muy grande. El verso 18 dice, y leyó Esdras en el libro de la ley cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron fiesta solemne por 7 días, y el octavo fue de solemne asamblea, según el rito. Amén. Bien, vamos a entender un poquito la historia, qué es lo que pasó aquí para poder extraer los principios. La Escritura nos muestra o nos ha leído que al día siguiente de la asamblea, o sea, el segundo día del mes séptimo, ¿no? Entonces ahí se reunió Esdras, la cabeza de todo el pueblo, las cabezas de todo el pueblo, o sea, los líderes, los sacerdotes y también los levitas. Y el propósito era que todos ellos, por su influencia, deberían promover la obediencia a las Escrituras. Pero cuando están leyendo, ellos descubren que debían acampar en campañas durante la fiesta del mes séptimo, la fiesta de los tabernáculos. El Señor dio instrucciones muy claras, que todo varón debería asistir a Jerusalén, ¿no? 3 veces al año. Debería ir en las fiestas de los panes de levadura, la fiesta de Pentecostés y la de los tabernáculos. Esta última fiesta, la fiesta de los tabernáculos, tenía un doble propósito, porque ellos celebraban pues la conclusión de la cosecha de higos, de aceitunas y de uvas, y pues también conmemoraban la peregrinación por el desierto, cuando Jehová pues hizo de que Israel vivieran en tabernáculos, es decir, en cabañas o enramadas. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Recordemos esto. Israel estuvo 70 años en el exilio, 70 años, perdón un momentito. Estuvieron 70 años en el exilio. Ahora, no es difícil pues podernos imaginar que de repente por descuido, por ignorancia o por tradición, pues el pueblo había olvidado un mandamiento tan antiguo. Lo habían olvidado por completo. Ahora bien, tenemos que centrarnos esto que este capítulo 8 de Nehemías no está centrado en destacar o resaltar las fiestas que se celebraban el séptimo mes del año. No, el capítulo 8 se centra en el tema pues de la lectura, la explicación, el estudio y la aplicación de la ley, ¿no? De la ley. Entonces, el pueblo, cuando lee esto, y son movidos también a la obediencia, entonces el pueblo hizo enramadas, o sea, casas, ¿no? Que ellos mismos edificaban con las ramas. Y eso fue en todo Jerusalén. Entonces los habitantes de la ciudad pues construyeron esas pequeñas casas, esos chocitas podríamos decir, ¿no? En todo lugar,
en los patios del templo, también en las plazas, en todo lugar lo hicieron. El pueblo actuó así en obediencia. Entonces ellos pasaron las fiestas pues en aquellas casas, en aquellas chocitas que ellos realizaban. Ahora, es interesante resaltar aquí la disposición de corazón de la congregación de obedecer, ¿no? A las Escrituras. ¿Y por qué hace eso? Porque todo el pueblo estaba abocado, ¿no?, en el estudio de las Escrituras. Por eso, y eso los movía a la obediencia. Qué interesante, mi querido hermano, eso también es porque debemos ver la importancia de las Escrituras, porque cuando uno lee eso también pone en nuestros corazones a la obediencia. Entonces el pueblo pasó las fiestas pues en casas o en ramadas, ¿no?, o en casuchas que ellos mismos hicieron. Ahora, los judíos cumplieron pues estrictamente estas instrucciones relacionadas con la fiesta. Dice que también lo celebraron con alegría, leían las Escrituras públicamente y la fiesta duró 7 días. Y el octavo fue, como quien dice, pues un día feriado. Ok, dicho esto, entonces veamos cuáles son las aplicaciones prácticas para nuestra vida. Dios había dado a su pueblo un apetito muy fuerte por la palabra y también un deseo, ¿no?, de vivir la vida obedeciendo a las Escrituras, y al mismo tiempo les dio una preocupación de conciencia para que las exigencias de Dios no sean pasadas por alto. Los jefes de familia, junto con los sacerdotes, los levitas, se reunieron pues con el maestro Esdras para estudiar los términos de la ley. Ellos encontraron ahí que Dios requería de Israel que guardara pues la fiesta de las enramadas o la fiesta de los tabernáculos y el día 15 del día, es decir, el día 15 hasta el 22, hasta el día 22 del séptimo mes, ese era pues el periodo de celebración. 7 días celebraban esta fiesta de los tabernáculos, ¿no? Y era una fecha muy especial, puesto que se celebraba pues la conclusión de la cosecha, y también pues era como un monumento conmemorativo del viaje pues dificultoso que el pueblo de Israel tuvo por el desierto hacia la tierra prometida. Y entonces ellos resolvieron hacerlo. Miren, estaba el pueblo, ya lo habían reconstruido todo, pero tenían ahora que hacer un trabajo. Tenían que realizar un esfuerzo de conseguir las ramas. Ahora, ese esfuerzo y la molestia de recoger ramas de árbol por todas partes y con el propósito de hacer casuchas en Jerusalén y colocarlas en cualquier sitio que había espacio para hacerlo, y ahí tenían que vivir 7 días, ¿no?, prácticamente una semana tenían que estar ahí. Realmente todo eso fue tomado con calma con los habitantes de Jerusalén.
simplemente pues la alegría de la obediencia y saber que esto complació a Dios realmente compensó cualquier esfuerzo. Por eso es que el pueblo lo hacía con gozo, con alegría. Y esto nos hace ver una realidad espiritual. Esta es la vida digna que deberíamos vivir. Nada, mi querido hermano, se compara con saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Ellos lo sintieron así y por eso actuaron. No sintieron pues la pesadez o las no ganas de hacerlo. Simplemente el corazón de ellos sabían de que Dios se agradaba de la obediencia. Entonces eso mismo los motivó, ¿no?, a seguir adelante y no decaer o no sentirse mal o decir, ¿para qué lo hacemos?, ¿no? Ellos sintieron esa alegría, esas ganas de vivir haciendo la voluntad de Dios. Por eso lo hicieron. Ahora, también las regulaciones de las fiestas, obviamente que también fueron estudiadas e investigadas y también las cumplirían. Entonces, aquí, mi querido hermano, todo esto nos presenta un modelo de vida espiritual que es tan auténtica hoy como la de hace 2 milenios y medio más o menos atrás. ¿Cómo podríamos ilustrarlo para entenderlo bien? Cuando de repente un adolescente o un adulto encuentra una nueva vida en Jesucristo, o de repente cuando un cristiano desfallece y experimenta pues cualquier forma de un despertar o renovación, pues simplemente el obedecer a Dios deja de ser absolutamente un trabajo duro y se vuelve más bien como un placer, ¿no? Porque queremos agradar a Dios al hacer todo lo que Él pide. Y no lo hacemos pues renegando a regañadientes, sino que lo hacemos con alegría, lo que debe reinar en nuestra vida. La obediencia, mi querido hermano, es signo de autenticidad del avivamiento. Y esto debe manifestarse en la vida regenerada de cualquier individuo, la vida hecha nueva por el Espíritu Santo. Muchos, cuando leemos, cuando a veces les llevamos las escrituras a muchos, ¿qué es lo que ellos dicen? No, todavía déjame vivir la vida un poco más y ya después veré, ¿no? Como si tuvieran control de su propia vida. Pero al margen de ello, pues cada uno de nosotros, cuando comprendemos de dónde nos ha sacado el Señor y también el amor que tiene hacia cada uno de nosotros, pues lo que hizo, la oportunidad nueva que nos está dando, pues nos debería llevar plenamente a vivir una vida en obediencia. Él nos llamó, Él nos rescató, Él nos preparó, pues simplemente estamos aquí para servirle. Y para poder servir en excelencia, pues debemos hacerlo de acuerdo a su voluntad. ¿Y dónde está su voluntad? En las Escrituras. Mi querido hermano, pensemos eso, reflexionemos en eso. Amén. El mensaje de hoy es relativamente corto, pero quiero dejarles ese mensaje. La vida en obediencia
pues la alegría que sentimos cada uno de nosotros cuando somos regenerados, cuando hemos sido restaurados en el Señor, y sobre todo pensar un poquito de dónde nos ha sacado, nos debe llevar a una vida pues de gratitud, de alabanza y de obediencia. 70 años el pueblo de Israel estuvo en la cautividad y de ahí regresó. 70 años que olvidaron muchas cosas, 70 años que dejaron a un lado las Escrituras, pero Dios en su infinita misericordia pues los hace volver a ese estado en donde uno dice, Dios me trajo, Dios me rescató, pues voy a vivir una vida pues agradecida a Él, obedeciendo las Escrituras. Bien, mi querido hermano, reflexionemos y demos gracias a Dios por esto. Señor, tu palabra ha sido expuesta, gracias porque tocaste nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y como siempre oramos, te decimos, inclina, Señor, nuestro corazón a la obediencia de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, pues espero el próximo miércoles para seguir meditando un poco, pues, de este libro de Nehemías. Ya ingresamos al capítulo 9. Que Dios los bendiga, los esperamos.